Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Logan y esto es Toyman Reviews y te traigo en esta ocasión de Mafex, recién salidito de la fábrica a la versión de Terminator 2 Judgment Day, la versión de Arnold Schwarzenegger, pero sin ningún tipo de daño. Entonces, creo que primero había salido la versión en donde venía todo dañado, estaba todo madreado, que tenía ahí el brazo todo destruido por el T-1000 desarrollo. Pero en esta ocasión nos dan este. A mí en lo personal me llama la atención aparte por trae un frío de accesorios que ahorita vamos a ver. Pero a mí en lo personal me gusta más este porque lo puedo poner de lado a lado con el Robocop que tengo. Que también en una nota adjunta. Ay, me da un chorro de coraje porque no alcancé la bendita preventa otra vez del Robocop. Lo volvieron a sacar, por si no sabían. Volvió a salir en Hobby Lobby Japan. Volvieron a sacar los dos Robocops, el Robocop regular de la primera película y la segunda película, pero como tipo reissue. Y ya, está ahorita a la fecha de este video, está todos los órdenes ya al límite y no volví a agarrarle. Oh, pero bueno, a ver si tengo suerte y por ahí alguien se arrepiente y dice, nah, siempre no lo quiero. Y pues pudiese adquirirlo. Y bueno, pues bueno, es así como que en otras noticias. Pero bueno, la intención principal de este Terminator, porque pues igual es la versión clásica de este Schwarzenegger, trae su atuendo de biker, entonces se ve muy chido. Vamos a ver. Igual, la articulación es exactamente la misma del otro Robocop, no, perdón, Robocop, del otro Terminator, lo traigo en la mente. El otro Terminator, que tengo aquí ahorita, vamos a ver un lado a lado para ver la comparación. Cuando lo saqué, venía con un poco de rigidez en los hombros. Ya le puse ahí un poquito de aceite. Les recomiendo que sea de silicón específicamente, porque si no se puede dañar la articulación y va a valer gorro. Entonces ahorita igual, al momento de posarlo vas a escuchar que se rechina un poquito, pero es normal. Ya no rechina como antes, porque no manches, no pueden ya moverlo. Muy bien, entonces él viene con el atuendo, me gusta mucho, es en la película, pero le pusieron, ahí se alcanzan a ver mejor, el daño de los balazos de impacto, cuando está sacando a John Connor, de situaciones de peligro. Me gustó ese detalle, está muy chido, porque igual lo pudieron haber brincado, pero vamos a lo mismo, lo detallaron. Trae por uno que otro impacto bala, pero aquí trae otro, por acá trae otros. Está muy chido. Debo decir que el sculpt, yo pensé que iba a ser igual a la chamarra de este vato que está aquí, es su hermanito gemelo. Pero me agrada ver que no es el caso. Las chamarras son distintas, ya las estuve viendo. Obviamente el look es distinto, porque a veces como que más ochentera el look de la chamarra motociclista. Y esta es más noventera. Sí hay un cambio de estilo, inclusive la solapa y todo ese rollo, pero inclusive si ponemos un lado a lado, la comparativa del el scope de las mangas son distintas. Y yo pensé realmente que dije, bueno, pues iban a ahorrarse un poquito por ahí en el scope, pero no, hicieron un scope nuevo, lo cual me sorprende y me agrada un chorro, y pues aplaudo eso porque muchas compañías, obviamente ya lo hemos comentado anteriormente, lo hacen para reducir costos. En este caso, esta compañía, Mafex, no lo hizo así, lo cual es como que un punto extra, porque están yendo un poquito más lejos con sus figuras, ya que no nos dan un reissue. Pudieron haberlo hecho, no lo hicieron, se brincaron ese paso, lo cual dices, pues es un punto extra, y es lo que hace que esta compañía pues también se luzca un poquito más al dar ese plus con los coleccionistas. Pero bueno, muy bien, entonces tiene un ball joint, ya sabemos. La cara de Arnold está muy bien detallada, muy bien esculpida. Es de acuerdo al look. De hecho, se parece mucho al anterior, pero es como él se veía en la película y en los 90s. Entonces, está muy bien hecho, muy padre. Los lentes, igual ya revisé, ya chequé. No sé si no voy a poder hacerlo aquí en cámara, pero los lentes sí están sobrepuestos. El sculpt de la cara es exactamente igual a esta. Nada más que esta trae lentes y esta no. Pero exactamente lo mismo, porque sí vi que tiene por ahí los ojos pintados, como en el Terminator que te enseñé, el anterior, el de la primera película, que tiene el lente puesto cuando tienen los ojos rojos, tiene aquí la lesión. Sí está el sculpt ahí hecho y todo ese rollo. Entonces ellos también hicieron lo mismo con este Terminator, lo cual pues, está muy chido. Entonces igual, pues tiene ball joint,
Puede ver hacia arriba, puede ver hacia abajo decentemente, puede girar la cabeza completamente. En los hombros es sí que se escuchaba, mira. Y se escucha todavía muy forzadón. Si se zafra el brazo, no te espantes. A mí se me zafró, me espanté un poco, pero bueno, ya lo pude lograr. Él puede hacer la pose en T tranquilamente. Ciertamente tienes que manipular un poco para poder lograr que la articulación se dé. Porque si te fijas, mira, quedan muy abajo los hombros, pero es por la misma articulación. Tienes que subirlo un poquito y listo. Como no tienen ropa o tela, vaya, la ropa es de plástico, pues puede girar el brazo tranquilamente. No lo voy a hacer por lo que te comenté hace rato de que se puede zafar. Entonces, para no perder mucho tiempo en poder acomodarlo, lo voy a evitar. Pero sí lo puede hacer. No tiene un corte de bíceps, pero tiene ligeramente si te fijas, aquí está, mira el movimiento del el brazo, pero desde la articulación del hombro. De hecho, ahí puedes ver un poquito lo que es el butterfly joint que está adentro. Permite que salga un poquito, más que la chamarra impide. Si te fijas, sí se ve que sale bastante esta pieza de aquí. Sale bastante, pero la chamarra lo impide. De hecho, cuando estaba arreglándolo por ahí, el aceite que te comenté, se me zafó de aquí. Es normal, igual también zafó. Estaba muy duro, pero se zafó. Le puse también el aceitito y le quité la chamarra y pude notar que esta figura, si no trajera la chamarra o fuera tan bromoso esta parte de aquí, sí pudiera acercar más los brazos hacia el centro de su cuerpo, lo cual está bien chido. Pero repito, eso es por el tipo de sculpt que tiene la figura. Tiene doble articulación en el codo, lo cual permite que él se pueda tranquilamente acercar la mano hacia su oído. Y tiene también la articulación clásica ya de conocida de ball joint, y de bisagra en la muñeca, y esto corresponde para la mano derecha. Él tiene doble articulación en el abdomen, tiene el abdomen alto y la cintura. Es un poquito incómodo ponerlo en poses porque la chamarra te estorba, pero igual no es imposible. Tienes que agarrarlo de aquí abajo con el pulgar y la otra parte de arriba para poder manipularlo un poco. Aquí fue donde se me zafó. ¿Ves? Ahí está. ¿Ves? No me deja mentir lo que estaba comentando. Y si te fijas, aquí sigue todavía un poco durillo. Así fue como logré quitar la chamarra. Entonces está. Ya te diste cuenta que sí se desarma y es por eso que es un poquito difícil, al menos en esta figura. Espero que en las tuyas no salgan así. Pero repito, es un detalle que se puede arreglar. Entonces lo puedes movilizar, lo puedes girar, puedes moverlo hacia los lados tranquilamente. No hay ningún problema, pero sí es un poquito complicado por lo que ya viste. Ahora, otro detalle. La playera, aunque también dije es lo mismo, no es la misma. La playera es distinta. Hacemos un close-up. En esta playera es lisa completamente y trae como que aquí mancha de, como no sé, de sudor o que sea, pero me gustó ese detalle. No sé si se alcanza a ver ahí en la cámara. No sé, que ya vi después. Ahí se ve así como que marcadito, de que está todo sudado, entre comillas sudado. Y no, está como que más nuevecito, más limpiecito, se ve mejor. Pero la playera, inclusive el scope de abajo es distinto. Todo es nuevo, pero es lisa. Bueno, miento, no es lisa, es como con con a rayas, a línea. Tiene textura y esta es la del Terminator de la primera película, es lisa. Muy bien, entonces la cintura podemos girarla tranquilamente sin no hay tanto problema. También se puede llegar a zafar, no te espantes, es normal. La articulación de abajo de la cadera, pues ya sabemos qué esperar. Tiene la articulación que la puedes bajar para que Arnold pueda dar un patín más certero hacia enfrente, pero se ve rarillo. No tiene articulación a medio muslo, pero tiene articulación acá adentro escondida que permite que el muslo gire ligeramente hacia los lados. Puede casi patear el trasero, pero obviamente pues no alcanza. Tiene doble articulación aquí, no alcanza a ver, pero por el tipo de sculpt no permite que salgan a fuego las dos. O sea, no, miento, no. Ok, me retracto, es una sola. Parece doble, pero no. O sea, está aquí metida la pieza y para acá. Pero ahí está, no, me retracto, ahí está, es una sola articulación. Pensé que eran dos. Y abajo pues igual, la bota tiene el pivoteo ya clásico. Se me hace que está en un ball joint, no tiene articulación como el ankle rocker que hemos visto en otras figuras. Y pues tiene el corte en el talón. Entonces puedes poner en poses que está caminando. Entonces este es el gran Arnold de T2. Está muy padre, repito, me gusta mucho el look, captura mucho la esencia de la figura. Ahora,
accesorios, trae un friego y eso me encantó. Está bien padre. Ahora, para no perder el tiempo, porque siempre hablo mucho y de repente puedo cansarte, sorry, lo lamento. El scope está muy bien hecho en todos aspectos, todos sentidos. La ropa parece que está literalmente, la está vistiendo. Tiene muchos arrugas, muchos pliegues, las botas están idénticas, vaya, todo. Es el personaje, haz de cuenta que es como un tipo de Hot Toys, pero a escala, chiquito y sin ropa de tela. Ahora, tiene un cambio de cara, que es vamos a quitarle la cara seria, vamos a ponerle la más seria. Es la misma. Entonces, es lo mismo, es el mismo rostro de Arnold, pero obviamente sin lentes y pues todo seriecillo. Entonces vamos a dejarle esta. Él aquí obviamente trae sus guantes negros. Al principio de la película trae guantes. Ya después, más adelante, se los retira. Entonces, eso es un cambio también de accesorios. Porque las manos que tienen guantes son específicamente para usarlas con las armas, algunas armas, y también trae un cambio de manos para que están desenguantadas, según recuerdan la película. Entonces, muy bien. Entonces, trae puestas las clásicas de puño, en las cuales puedes girar, puedes poner. Trae otras manos que son de palma extendida, muy bonitas, muy bien hechas. Están, ya sabes, bien talladas. Tiene un cambio de manos como mano relajada, como si estuviera a punto de agarrar algo, o en su defecto puedes recrear la escena de Come with me if you want to live, que le da la acción de la mano a esta Sarah Connor cuando está con ella en el elevador. Tiene manos para agarrar objetos, puede ser para agarrar también algunas armas, y agarrar la escopeta recortada, o inclusive la ametralladora, y trae las manos para sostener la ametralladora con la diestra o la siniestra, para que lo puedas poner porque es esta pose donde está agarrando el arma. Entonces, están muy chidas, están muy padres, ya lo veremos en las fotografías. Y de igual manera trae su contraparte, de lo que ya expliqué ahorita, pero en manos desguantadas. Aquí están las manos que comenté hace un momento, que son las manos con los dedos extendidos, como si estuviera igual extendiendo la mano hacia alguien, que es la misma pose de la anterior, pero con mano desenguantada. Tiene las manos para sostener armas o las dedos con dedo gatillero. Tiene igual también puños, por si quieres hacer el cambio que se vea no tan malote, sea menos malo. Tiene las manos con la palma también relajada, o igual la palma como que entre que dame la mano o no me la das. Y esta mano es específica, estas dos son específicas para usarlas con el accesorio que es con el que voy a empezar, que es el de la escopeta. Esta la colocas de esta forma y ahorita se los pongo ya. Y puedes ponerlo en la pose de que está disparando o está haciendo el cambio, está cortando el cartucho. En las fotografías del promocional, o sea, de la figura, viene que los está sosteniendo como en la película. Yo intenté recrear esa escena y no pude. No sé si soy yo o obviamente por ahí hubo, pues un poquito de truco de Photoshop o de la articulación de la figura, no sé. Pero obviamente, pues como te comenté hace un momento que fue muy importante, él no puede casi juntar los brazos. Entonces, para hacer esta acción, si tú ves la película, él está con la mano derecha más cerca, más hacia el cuerpo, y la mano izquierda es con la que está agarrando el cañón de la escopeta. O sea, está haciendo esto básicamente que quiero hacer aquí en cámara, que está un poquito complicado, porque veo la cámara y veo la figura y luego veo que estoy fuera de cámara. Entonces es básicamente esto. La verdad, tal vez sí se pueda lograr, pero ahorita no lo puedo lograr. Bueno, ya me entendiste la idea. Es esto. Se ve medio raro porque está como que viene arriba, se va a volar un dedo el vato. Esto pues tiene que ir más, esto tiene que ir así, tiene que ir más abajo. Se supone que así es como viene en el promocional. De hecho, así es como viene en la película inclusive. Lo pones así hacia enfrente y esta mano acá atrás, pero si te fijas está muy al centro. Entonces es lo que te comentaba hace un momento, que no se puede muy bien, pero bueno, ahí está. Esto es lo más que lo pude acercar, ya se fue. Lo más que lo pude acercar, ahí está. Entonces es un muy buen toque que hicieron para recrear esta escena. Pero pues
ya será con mucha práctica o moviendo esta articulación acá un poco, no sé, hay que ver ahí qué es lo que tengo que hacer. Pero bueno, lo voy a dejar así como una pose ahí sosteniendo un rifle invisible. Esta es la escopeta, está muy bonita, está bien detallada, está todo en color mate. Y también está lo que es la misma, pero lo que te comentaba, con la acción para recortar el cartucho y para sacarlo y para volver a cargar y volver a disparar. Entonces está muy chida, aquí está de lado con lado ambas. Están bien fregonas, también padres. Y se ve muy padre cuando lo pones así el vato. Cuando logras ponerlo. de que está haciendo la acción. Está recortándolo así que en el aire. Tac, tac. Pero ahorita se la va a caer otra vez. Okay, no está bien colocada. Está así, track en el aire. Y dice, get down. Para que no te vayan a disparar. Entonces, esta me gustó mucho. Bueno que la incluyeron. Muy agradecido, muy agradecido. Vamos a quitarle esta manita. Vamos a poner la otra mano. La gatillera. Y obviamente también trae otra arma que la usó en la película. Que es pues una escuadra. Que es esta que está aquí. Creo que es una 9 milímetros o 45. Muy bonita, muy detallada. Lo que es el color mate y un poquito plateado y pintado. La ventaja de estas manos, ya sabes, es que son blanditas, entonces puedes tranquilamente ponerla como te diste cuenta, sin ningún problema, sin mayor problema, y ya lo puedes empezar a posar. Entonces se ve muy fregón, se ve muy chido, se ve muy icónico el Arnold. Y trae también también trae esta arma, pero van a cambiar la mano. Trae esta arma que es el lanzagranadas, que vimos en la película, que también está muy chido. Creo que esta es para usarla con las manos que tienen guante, que son estas, para que puedas sostenerlo, porque en algunas figuras de NECA, sobre todo de NECA, venía el Arnold con la mano y venía ella con la mano preposada, ya hecha la pose, vaya. No posada de fiesta de sembrinas, no voy a malinterpretar, pero ya venía con la pose. Entonces bueno, aquí nos dan la opción de poder usarlo para que el vato dispare desde acá, desde la cadera. ¡Pum! Los granadazos. También trae su portagranadas, no sé cómo se llama esta cosa, es la carrillera, pero no trae. Aquí quita la cabeza, ahí está. ¡Tarán! Y se pudo. Ahí está. Entonces, si te fijas, le queda bien. No se ve voluminoso, no se ve así abultado, no se ve raro. Le queda muy bien a la figura, se ve chido. Entonces aquí es cuando se va a enfrentar a la policía. Spoiler si no lo has visto. Para atacarlos. Entonces, repito, muy padre porque te ayuda a recrear escenas de la película y lo puedes poner caminando, lo puedes poner posando, lo puedes poner ahí en tu diorama, destruyendo el set. Trae también otra arma que es esta, que es la que usó cuando iba a sacar a todo el mundo de Cyberdyne Systems, que es la que es el lanzagranadas, pero de lacrimógeno, gas lacrimógeno. Entonces también está muy chida. Igual la manilla, la de los guantes, se la puedes poner, que es la gatillera, o es inclusive esta. Creo que es esta. Digo, la verdad todavía no lo he visto muy bien. Sí, es esta. Ahí está. Entonces la puedes colocar aquí, la estás sosteniendo y ya pum, 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 empieza a disparar los cartuchos de gas lacrimógeno. Entonces, te digo, viene con muchos accesorios muy padres y, no por último menos importante, bueno, casi, perdón, último menos importante, trae la caja de rosas. Se pasaron con este detalle, está muy chido, me gustó mucho. Cuando vi el efecto promocional, yo dije, a lo mejor es de cartón, pero no, es plástico. De hecho, esto es plástico rígido. De hecho, aquí se ve, alcanza a ver donde pues hace clip. Y yo intenté abrirlo, dije, sí, para meter la escopeta. De hecho, sí cabe, o sea, y te fijas, esta la medida. Entonces, igual, si tú ya lo tienes o piensas adquirirlo, puedes separar esto con con una secadora de cabello para despegar un poquito el pegamento con mucho cuidado. Y puedes abrirlo y puedes colocar la escopeta aquí adentro para recrear la escena donde sale con John para lo que está buscando y saca la escopeta. Esto está muy chido. Y ahora sí, por último y no menos importante, la bendita minigun con su bolsa
llena de armas. Esto obviamente, si te fijas, es un plástico pues maleable, pero sí está ya en la pose porque sí venía en el empaque. Entonces le puedes quitar la carrillera esta para que él pueda traer tranquilamente su bolsita con armas. Y puedes colocársela aquí en el hombro. La puedes poner aquí así de lado, ahí está. Y con el cambio de mano lo puede agarrar desde acá abajo. Esta la puedo usar para la escopeta que te dije. Y, o sea, el cambio de manos, esta pones en la otra mano para que agarre la minigun. Pero ahí está. Entonces, si te fijas, está bien pensado, bien diseñado, como siempre, la figura. Las piezas que incluyen, todo está muy chido, está muy bien hecho. El minigun sí gira. Ahorita que termine de cambiar aquí las manos, más que, repito, es un poco complicado hacerlo frente a cámara. Pero sí gira. Lo que me hubiese gustado es nada más un efecto de fuego. Hubiera estado fenomenal. O sea, con eso ya hubiera sido así como que la cereza en el pastel de que, güey, trae el efecto del minigun que está dando vuelta. Entonces igual te das cuenta que tengo la misma situación con lo que te comenté anteriormente. Necesitas posarlo mucho para que pueda quedar en este brazo girando hacia acá. Pero bueno, algún día lo lograré. Mientras te muestro la minigun ya colocada. Está muy padre el peso. De hecho, está pesadito. Se ve ligero, pero está pesadito. Eso de aquí es una sola pieza. Y aquí está el minigun, que es como los otros que ya he mencionado por ahí, como hemos visto en otras figuras. Y ahí te puedes dar cuenta que sí puede girar. Ahí está, gira. Lo único es que nos hubieran agregado aquí un efecto de flasheo o de muzzle flash para esto. Hubiera estado con madre. Pero igual, tú lo puedes hacer. Puedes ponerle por ahí una de, si tienes alguna figura de Mafex, otro que tengan, no, Mafex no tiene, de Mezco, y puedes intercambiarlas y usarlas. Entonces está la verdad muy bien hecho en la figura, está muy padre. Lo bueno es que como él es un androide, pues puede cargar así la pistola con la mano y no hay bronca. Entonces este será el final del video. Te agradezco bastante que te hayas quedado, que hayas permanecido y que lo hayas visto en este día, ya que llegó el día de hoy prácticamente. Entonces hice la reseña rápida para que la puedas observar lo más pronto posible. La verdad me gustó mucho la figura, está muy padre y espero que también a ti. Si tienes oportunidad, date una vuelta por Hobby Lobby Japan. De hecho ahí es donde lo conseguí. Está a buen precio y la verdad, repito, no te arrepentirás de comprar esta figura. Así que si tienes oportunidad, échate una vuelta y adquiérela. Y pues bien, por mi parte ha sido todo. Te agradezco bastante tu tiempo de nuevo y te pido que me sigas ayudando. Apóyame un chorro, porfa, para poder llegar a más personas que les gusta este bonito hobby de el coleccionismo, para poder tener más y más personas en el canal. Te agradezco mucho, que tengas un buen día y cuídate mucho. Estamos en contacto. Y recuerda, yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Aquí tienes YouTube, ahí te ves. Bye.